servían para comer en el Ritz. Los grandes hoteles se habían transformado en hospitales o en restaurantes populares al servicio de los milicianos y de familias obreras, como el que muestra este documental anarquista. En sus grandes cocinas se prepara la comida para cuantos van al hotel a saciar su apetito. Los amplios comedores que antes ocupaban maquilladas y frívolas damiselas, grandes financieros, capitanes de industria, aristócratas ociosos y aventureros internacionales de toda la Haya, ahora están abarrotados de hombres y mujeres humildes que siguen el ritmo de la sociedad que se está creando. Barcelona trabaja y come, esa es su fuerza y su virtud. Con las fábricas y comercios en manos de los trabajadores, los dirigentes anarcosindicalistas como Josep Costa intentaban reorganizar la producción. Y les dijimos que fuesen a la fábrica y que no se moviesen, que ya se les darían instrucciones. Pero a continuación reunimos a la dirección. Lo reunimos en el ayuntamiento y naturalmente les planteamos la cuestión. Bien, señores, ha pasado una cosa gorda aquí. No sabemos qué es lo que va a suceder, pero las fábricas han de andar. Y os pedimos, sobre todo, que mañana todos estéis al pie del trabajo a la hora que cada uno empiece. A las 5 o a las 8. ¿De acuerdo? De acuerdo. Con la advertencia de que las relaciones de trabajo no pasen por el mismo camino que pasaban antes. La CNT, el sindicato anarquista, se había visto desbordado por esta revolución repentina. Fueron los militantes de base los que dirigieron la toma de las fábricas.